El cambio climático es uno de los temas de mayor trascendencia para el futuro de la humanidad actualmente. Pensando en ustedes, hoy en Eureka hemos invitado a uno de los científicos con más reconocimiento a nivel mundial en lo que tiene que ver con investigación de cambio climático. Les estoy hablando de Camilo Mora. Él es biólogo de la Universidad del Valle y profesor de la Universidad de Hawái. Cuando yo era pelado en esta finca, yo quería ser millonario. Y yo me fui para el ejército, y el ejército para mí fue duro, mano. Y ahí me di cuenta yo, mano, que la vida no es sino una. Yo decía, ¿yo para qué me voy a poner a sacrificar la vida, el tiempo de mi vida, haciendo plata, cuando podría ser feliz durante la vida sin esa plata? Y ahí me dio por estudiar biología marina. Camilo Mora estudió su pregrado de biología en la Universidad del Valle y desde ahí empezó a mostrar sus inquietudes y la pasión que tenía por la naturaleza. En el día de hoy nos va a contar sus historias, anécdotas y el estudio en algo que está moviendo las estructuras sociales y económicas del mundo entero. Yo me fui hasta Australia haciendo minitecas y mamá vendió el carro de ella y me fui como con $6.000 para Australia allá a vivir y como te conté, a mí se me acabó esa plata ya. $2.000 allá no es nada. Me tocó vivir debajo de un puente, hermano, porque no podía ni pagar para el arriendo. Y estando allá, se aparece un señor canadiense y me dice que estaba buscando unos estudiantes para trabajar en México. Y obviamente necesitaba que esos estudiantes pudieran hablar español para que sirvieran como traductores para los estudiantes canadienses. Yo pillé el mensaje, lo mandé. Oiga, ¿y usted puede creer que ese señor, hermano, me dio la oportunidad para irme yo a estudiar allá? Terminé yo en Canadá haciendo el doctorado. Publiqué un artículo pesado, una idea loquísima, pero teníamos los datos ahí. El artículo que sale y otro man de Canadá en otro estado lee el artículo y me dice que si puedo ir a Japón a presentarlo. Llego yo a Japón, me encuentro con ese man y ese man dice, yo quiero que usted trabaje para mí. Y yo sin haberme ni graduado, nada, yo empecé a trabajar y 10 años trabajé con ese cucho. Y ese man era una de las 10 personas, la revista Fortune escalafonó las 10 personas que podían cambiar el mundo en el 1993. El primero fue los manes de Google, esos manes cambiaron el mundo, ¿quién no sabe Google? El segundo fue senador Barack Obama, que terminó siendo presidente, y el tercero era el jefe mío, man. El man me ofreció una maestría. Entonces yo le dije al man, no, yo voy. Cuando el man ya me la dio, ya la tenía asegurada, yo le dije, no, yo con esta beca yo quiero hacer es un doctorado, entonces tienes que pagar los mismos semestres. Entonces el man me dice, no, me dice el jefe, hagamos una cosa, métase un año en la maestría y al final del año le hacemos un examen. Pues hermano, ese man no me ha dicho nada, viejo. Yo me senté, me clavé, yo sacaba todas las mejores notas y yo ya publicaba artículos y yo empecé a calentar los miembros de mi comité. Y la tesis de nosotros era en Belice y México. Uy, hermano, pero eso era duro, viejo, tal. Eso era dormir a la intemperie en unos toldillos que hacía un calor horrible y donde te picaban los mosquitos como loco. Y al segundo año, el doctorado normalmente son 5 a 7 años. Y al segundo año yo llego a la oficina del jefe y le digo a Peter, y le digo, Peter, ¿sabes qué? Yo voy a graduarme al final de este año. Voy a dar todos los papeles para graduarme este año. Entonces el man se ríe. Me acuerdo que hizo como esos risas de que... Pero el man me dijo, hágale. Entonces, hermano, sabía lo que me dijo, mano. Yo quedé calladito, yo empecé a comer calladito. Empecé a hacer mis publicaciones, terminé mis tesis, todos los capítulos de mi tesis los terminé, empecé a publicar artículos. Yo necesitaba la aprobación de él para invitar al comité. Le dije, ve, Peter, ya terminé todos los capítulos de mi tesis. Pues yo no le quería decir mucho. Ya tengo estos artículos, yo quería hacer una reunión con los miembros del comité. Yo me dijo, sí, hágale. Y me aparecí con esos dos mamotretos, la tesis doctoral, 7 copias, para cada uno más 7 copias de como 4 o 5 artículos que ya ha publicado.
y se los paso. Entonces le digo yo al jefe, Peter, no te olvides que la reunión con el comité es mañana. Y el man dice, ¿cómo así? ¿Cuál reunión? ¿Cuál comité? Sí, para el comité mío. ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Sí, pues para graduarme ahorita en diciembre. Eso era como en octubre. No, ¿y usted de dónde acá que salió usted con eso? Usted no está listo. Peter, yo te lo dije. No, pero yo que usted piensa que usted me está diciendo otra cosa. Ah, pues hermano, ya ese comité está listo para mañana. ¿Entendés? Pero entonces yo ya sabía que o era terminar eso ahí o quedarme pegado 2 años o 3 años más allá. Pues ya todo estaba perfectamente calculado, hermano. El comité doctoral, el director, que no es mi jefe, sino otra persona, dice, bueno, por favor te retiras. Yo me retiro y los manes se quedan debatiendo si me merezco graduar o no. Y esos manes me sacan pues de la oficina y yo me quedo allá afuera esperando. Y como a la hora sale el jefe y todos me tocaban así, hasta que algo el jefe me dice, yo no quiero hablar con vos, pero lo lograste. Yo, por ejemplo, con el jefe que te digo, yo tuve mucha flexibilidad con él y él me permitió a mí trabajar en la Universidad de California. Yo trabajé allá 2 años. Soy un lecturer, se llama. Diste clases ahí, fue postdoc en Nueva Zelanda, después trabajé en Canadá, volví otra vez a trabajar allá. Cuando el man murió, yo trabajé un rato con ellos allá y yo ya le dije al jefe, yo ya me voy, hermano. Y se acabó la plata también y yo me vine para acá. Cuando ya tenía casi todo terminado aquí, me aparece un señor que conocí en California diciéndome que le había mandado referencia mía a unos de Hawái que estaban contratando a alguien, que si yo estaba interesado. Yo le digo, sí, claro. Y el man me pone una carta muy bella. Los de Hawái me llamaron aquí. Yo aquí en el bolo, hablando en inglés, que si está interesado en este trabajo. Yo le digo, sí, claro. ¿Será que puede venir el lunes? Claro, yo les caigo allá el lunes. Y afortunadamente yo tenía esa visa de turismo en esa época y volé hasta Hawái el lunes. Y al otro viernes me ofrecieron el trabajo. Y científicamente nosotros hemos publicado varios artículos duros, pero la publicación a nivel científico que salga, que explote a nivel del medio, son muy poquitas. O sea, hay miles de artículos científicos publicados, pero de esos que sobresalen a nivel de la gente son muy poquitos. Y este fue uno de los que surgió berracamente. O sea, imagínate que llevamos 250 años tratando de contar cuántas especies hay en el planeta. 8.700.000, ¿sí? ¿Escucharon bien? 8.700.000. Es una de las cifras que ha revelado Camilo para el mundo y su comunidad científica. Este es el número exacto de especies que hay en nuestro planeta, entre peces, aves, árboles, plantas y demás. Algo que había sido todo un misterio y una pregunta que habían tratado de resolver hace más de 250 años. Muchos manes se han dado cuenta que eso es tan difícil que decidieron pegarle a un grupo, a las plantas o a los insectos o a las aves. Unos manes de Estados Unidos, millonarios, están tomándose un café o un té, quién sabe, se ponen a discutir sobre esto y la pregunta sale de cuántas especies hay y el man dice, Benito, que me averigües cuántas especies hay a un secretario. El secretario va y le pregunta a un profesor y el profesor contesta diciendo que eso no se sabe a nivel mundial. El man viene y le dice a los millonarios, no, que eso no existe. Y los millonarios dicen, no, ¿cómo que no se sabe? A este momento de evolución humana, imposible que no sepamos cómo está, es que no sabemos. Sí, no se sabe. Nunca se le ha invertido la plata para esto y esos manes invirtieron 270 millones de dólares, hermano. Contrataron a los científicos más tesos del mundo y ahí fue el jefe mío. El jefe mío terminó analizando los datos estadísticos de muchos de los proyectos y el man me contrató a mí para hacer uno de los proyectos pequeños. Y, perdón, trabajamos 10 años. Se hizo una reunión en el Museo de Historia Natural en London. Todos fueron allá para demostrar los resultados finales. Después de tantos años de investigación, 270 millones de dólares, ¿cuánta especie hay en el mundo? Y la respuesta de nosotros fue, no sabemos. Resulta que un día estoy yo trabajando con unos manes del océano profundo. Están haciendo una investigación en el océano profundo y querían hacer unas cuantificaciones de cuántas especies hay en unos lugares que esos manes han analizado. Entonces los manes me pidieron que les analizara los datos estadísticos.
Pero imagínate, si no sabemos nada del océano, de la parte superficial, mucho menos del océano. Entonces, había un artículo de un man de España, que es de 2 hojas, que hizo una correlación sencilla para predecir cuántas especies habían en un área protegida. Entonces yo dije, ve, mira, tan intrigante este método. Colectaba datos poquitos que existían, lo analizaba en un modelo y el modelo le decía cuántas especies había allí. Yo decidí incorporar el modelo, lo ajusté a datos mundiales para ver si el modelo predecía cuántas especies había a nivel mundial. Eran como las 10 de la mañana. Yo ya tenía todos los datos colectados de 10 años ahí, ajusté el modelo a las 11:30. A las 10 dije, voy a quemarle 2 horas a esto. O sea, ya había quemado 2 años, muchas cosas que se fallaron. Voy a quemarle 2 horas a esto. Si para la hora del almuerzo no salió, sigo con el trabajo que tengo que seguir porque estaba haciendo otro trabajo. Ya analizo los datos y entonces analizo los datos para las aves. ¿Entendés? Yo hago todos los datos preparados para las aves y yo sé que las aves hay alrededor de 11.000. Y yo le hundo Enter al teclado para ver qué resultado me daba el modelo. Y yo me acuerdo que yo cerré los ojos, hermano. Y decía, puta, eso es como hacer una lotería a uno, ¿entendés? Una mina de oro. Si ese número es 11.000, ya todo estaba preparado, era el cálculo y que saliera el número. Yo cierro los ojos. Ahí abro yo los ojos y, puta, ya era un 11.000, weón. Un 11.000. Puta, me volvieron a poner los pelos de gallina de ese descubrimiento. Entonces yo no, de pronto fue que le di de chiripa. Vamos a hacer los reptiles que sabemos que hay alrededor de 7.000. Colecto los datos y hago para los reptiles, puta, 6.900. Ahí. Después fueron los mamíferos, 5.000. Ahí. Los insectos, un grupo de insectos que se sospecha que hay alrededor de 3 millones, 2.990.000. No. Ahí yo ya le dije, no, nos encontramos una huaca aquí, hermano. Eso le dio la vuelta al mundo. La revista Discover Magazine, en ese año recopiló las 100 investigaciones más tesas del mundo. Y nosotros salimos como de 11. En Hawái me gané de las 20 personas que podían ser influenciales para el Estado. En Latinoamérica, la revista Hola hizo un documental sobre los jóvenes menores de 40 más influenciales y salí como de 4º, 5º en esa revista, mano. Puta, eso sí me puso allá, pero Dios me lo puso ahí, hermano. Es que es increíble que tantos años trabajando y en el escritorio mío cae ese artículo. 2 hojitas de un man de España. A nivel de publicaciones, tenemos la revista Nature, tiene una cosa que llama letras, y otra que llama Research Articles. Los Research Articles son para descubrimientos tesos, ¿entendés? Nosotros habíamos publicado en Letters. Nosotros con el curso de los estudiantes que te digo, nosotros publicamos en un Research Article, hermano. Y así todo no se ha podido lograr conseguir dinero en Estados Unidos, hermano. Otro artículo que publicamos en el 2001, encontramos que como resultado de la deforestación, a nivel mundial cogimos imágenes satelitales y contamos cuántas hectáreas se están cortando. Alrededor de 6 millones de hectáreas se cortan por año. Y hay alrededor de 20.000 especies que viven en esas hectáreas. O sea que 20.000 especies se extinguen anualmente como resultado de la deforestación. El sistema gringo es como tiburones, hermano. En la cosa de investigación usted tiene unos tiburones blancos allá que comen todo lo que aparezca y uno llega allá es como una sardina. ¿Entiende? Entonces sobrevivir en un mar de tiburones, usted siendo una sardina, es muy difícil. Que es la razón por la cual usted ve muy poquito científico latinoamericano siendo exitoso en Estados Unidos, porque es que es una competencia súper tesa y hay unas roscas, hermano. Si aquí nos quedamos de las roscas, allá eso es peor, hermano. Yo lo llamo corrupción. El caso es que un día yo ya me di cuenta que a mí me iban a echar de la universidad, man, ¿entiendes? Porque toda la investigación que se estaba haciendo necesitaba plata. Entonces vuelve en un círculo vicioso que vos para hacer investigación necesitas plata, pero para ganarte la plata necesitas hacer investigación para demostrar que te mereces la plata. Entonces nunca puedes salir de un círculo vicioso que te mantiene abajo. Y entonces el primer día de clase, para una clase de posgrado con estudiantes de doctorado, mi primer día de clase son como las 12 del día y me llega el mensaje de la NSF que dice decisión sobre proyecto tal, un proyecto que dije, este es el proyecto que estos manes me tienen que dar plata, pues. Le quemé todo, me hice las conexiones más tesas del mundo, los científicos más berracos del mundo, le dije, no, necesito que me ayude, y los manes, sí, yo le ayudo.
y me los conseguía todos, los puse allí, la ciencia bien elegante. Y eso me pareció a las 12 del día y tenía que dictar clase a las 2 de la tarde. Pero entonces me empieza a palpitar el corazón, ¿entendés? Una emoción, pero ¿lo abro o no lo abro? Me fui a almorzar, volví, yo con esa intriga, si abro este proyecto, si abro este email y es positivo, me va a arreglar el día, los estudiantes van a estar súper contentos. Y si lo abro y me lo rechazan, eso me va a tirar el día y esos estudiantes van a ser miserables porque obviamente yo expreso la energía que siento. Esos estudiantes van a ser miserables. Puta, mano, y yo cojo, y no me aguanté la intriga, mano. Yo dije, no, yo no aguanto una hora, después 2 horas más. Me tocó hundir, abrir, y abro yo el mensaje y dice, empieza, el subject es decisión en proyecto 145, pero no te dice si te lo rechazaron o te lo aprobaron. Entonces yo hundo allí y empiezan, lamentamos informarle. Eso es lo que dicen todas las cartas. Entonces ya en adelante yo ya sabía que me lo habían rechazado, mano. Te digo que me dio, no, yo sentía como una casa de naipes que se vino al suelo, hermano. Entonces yo me voy ya a dictar mi clase, cojo mi computador, me voy, y mientras voy caminando me puse a pensar que el costo grande de esos proyectos es la mano de obra. Llego yo a la clase y me dio una chispa, hermano. Una chispa se me saltó allí. Yo hice esto anteriormente, yo le dije a los estudiantes, todos de doctorado, PhD, gente con maestría y todo eso. ¿Sabe qué, mano? Les voy a contar mi situación. Estoy mamado de dictarle clase a ustedes. Esto le quita a uno mucho tiempo, hermano. Y no puedo hacer investigación porque no tengo plata. Entonces, se está convirtiendo en una cuestión que obviamente me va a arruinar porque dictarle clases buenas a ustedes, tiempo, y no tengo tiempo para investigación porque no hay plata para pagarle la mano de obra. Entonces, lo que se me ocurrió hace un minuto es venir a proponerles a ustedes que cojamos este curso y hagamos un artículo científico de él. Vamos a publicar un artículo científico, vamos a enfocarnos en una idea, cada uno va a ir, colectar datos, venimos, los analizamos, publicamos esto. Y cuando lo tengamos listo, lo vamos a publicar en la revista Science o Nature. Resulta que cuando yo hice el doctorado, yo publiqué un par de artículos en revista Nature y Science, que es como ganarse una medalla de oro en los Olímpicos, mano. Esa revista es la revista más dura del mundo y yo ya tenía como 2 o 3 artículos para ese momento. Yo le comento eso a los estudiantes. No, yo ya sé cómo publicar eso allá, pero puro cuento. Es como decir uno que ganó la medalla de oro y yo me la voy a seguir ganando todavía en adelante. Y le digo yo a los manes, vamos a publicar eso en esa revista Nature Science. Y habían 2 pelados que eran buenísimos. Y los manes eran los que más sabían de publicar. La clase que se acaba, y esos manes cancelaron la clase automáticamente. Entonces empezamos nosotros propuse 5 ideas, cogí el grupo, lo dividí en grupos de a 5, cada uno investigó la idea, nos reuníamos, discutíamos, entonces cancelamos algunas de las ideas, nos enfocamos en una. Y entonces yo le dije, no, esta es la idea. Y empezamos a investigar esa y a la mitad del camino, hermano, se nos ocurrió una idea, una belleza de idea, hermano. Yo dije, esta es la idea. Hagámosle, oiga, y nos empezamos todos a emocionar, hermano. Usted imagina 16 personas, weón. Y con esa motivación de los estudiantes pusimos imagínate 15 personas, todas profesionales capacitadas, colectando datos. Recolectamos datos que hubieran tardado 7, 8 años. Colectar a una persona, los colectamos como en 2 meses. Escribimos el artículo como en 3 semanas, mandamos eso a la revista Nature. Tengo la fotografía, hermano. Todos ahí, todos atrás, y hundimos en el internet, enviar, hijo de puta, y mandamos ese artículo, hermano. Y al otro día dice, su artículo ha sido mandado a revisar. Ya eso es como 50%, hermano. Si usted le mandan, esas revistas tan tesa, que muy poquita gente manda, lo mejor del mundo mandan allá, y rechazan, con la carta te rechazan el 50%. Y ahí en adelante rechazan el 45% hasta que solo publican como de un 1 al 4% de los artículos que mandan publican. Yo ya sabía que nos habían pasado el primer filtro. Oiga, hermano, llegó el tercer filtro, el segundo filtro, que es los reevaluadores. Oiga, y todos sus evaluadores enamorados de ese artículo, mano. No, de las mejores revisiones que hice, nos tardamos como una semana revisando eso, lo mandamos y el editor no lo publicó. Y publicamos eso y eso se vuelve un boom mundial, hermano.
Eso en el New York Times salimos como 3 veces el mismo día, Washington Post, CNN. Descubrimos entonces el sistema para producir artículos sin plata. Y a mí ha funcionado una belleza, ya tenemos como 5 artículos publicados con ese curso. Obviamente es mucho trabajo. Y por alguna razón, estamos hablando de Hawái, ¿entendés? O sea, la gente prefiere irse en chancletas a meterse a la playa. Y se ha vuelto famoso el curso por ser difícil. Pues resulta que los estudiantes no se registran a los niveles que me gustaría, pero ¿sabes quién se está registrando a mi clase? Los profesores. Tengo ya profesores tomando mi clase. Y así fue como logré sobrevivir siendo una sardina en medio de un mar de tiburones, mano. Sencillo, directo, ingenioso. Él es Camilo Mora, nuestro científico colombiano que es consultado por los principales medios a nivel mundial cuando quieren conocer los avances más recientes de cambio climático del planeta. El problema del cambio climático es que hay varias condiciones que hacen que sean más graves. ¿Entendés? Por ejemplo, en lugares que se han desertificado, se han cortado los palos mucho, donde no quedó sino el concreto. Esos son lugares que se vuelven muy susceptibles a altas temperaturas. Y ahí suceden 2 cosas. La primera es que la naturaleza, los ecosistemas naturales, funcionan de una manera que hace enfriar el suelo. El mecanismo a través de los cuales ellos hacen eso es la evaporación. Como vos y yo, cuando nos vamos a correr, una de las cosas que hace el cuerpo para enfriarse es sudar, y la evaporación de ese sudor lo que hace es coger el calor de tu cuerpo y lo disipa de tal manera que vayan con el aire. El mismo principio ocurre en la naturaleza. Cuando vos tenés un ecosistema como este, donde tenés alguna humedad, empieza a hacer un calor tremendo, esa humedad se seca, se evapora, viene un viento y te lo empuja, ¿entendés? Entonces no generas acumulación de calor. Pero cuando vos cortás eso se te seca muy rápido, obviamente, y como resultado el calor que viene no se te va, sino que te empiezas a acumular. Y eso genera una cosa que se llama el efecto de la isla. Heat Island Effect, ¿entendés? Donde las ciudades, cuando vos miras los perfiles de temperatura, parecieran que fueran una isla. Porque viene la temperatura bajita, cuando vos miras los bosques, vos entras a una ciudad, la temperatura se te sube hasta 5 grados, y cuando te salís de la ciudad, la temperatura otra vez se te baja. Entonces está el reemplazo. La otra cosa que se está haciendo mal es el hecho de que los árboles, a través de ellos también se calientan, y para enfriarse utilizan el mismo mecanismo que vos y yo utilizamos, que es evaporar agua. Entonces ellos lo que hacen es coger agua profunda y la evaporan en la superficie. Entonces los árboles funcionan como si vos estuvieras echándole agua a un suelo que está caliente, chupándote agua de por debajo y tirándote en la superficie. De esa manera sus árboles ayudan a enfriar los ambientes. Eso se llama inercia térmica, ¿entendés? Que es que ya viene con tanta velocidad los cambios climáticos que incluso si hoy decidimos parar esto, esta vaina va a seguir 50, 100 años. Eso es si paramos. Si no paramos, obviamente no, eso se sigue. Y la analogía que los científicos utilizan para describir el cambio climático y lo que estamos hablando es el Titanic. ¿Entendés? El Titanic, un barco de los más duros del mundo. Nadie creía que se pudiera hundir. Salió, zarpó, vieron el iceberg, ellos lo vieron, pero venían a tanta velocidad que no pudieron evitarlo, ni echar para atrás, ni diagonal. Esa vaina tenía tanto inercia que incluso esos manes echando de para atrás con toda la velocidad que pudieron, no alcanzaron a frenar esa vaina, hermano, y se estrellaron contra ese iceberg. Exactamente lo que ocurre en el cambio climático. Los cambios son tan severos. Aquí estamos peor que en el cuento del Titanic, porque aquí ni siquiera estamos tratando de hacer el esfuerzo para parar esta vaina. Nosotros seguimos para adelante a pesar de que estamos viéndolo. ¿Entendés? Como te digo, en Estados Unidos una ola de calor tremenda este año, donde 100 millones de gringos les tocó por ley nacional meterse a las casas dentro de un aire acondicionado, porque salían, se morían. Yo no creo que la gente nos extingamos. Eso fue una de los cuando uno empieza a analizar a nivel mundial todos estos diferentes ejemplos, una de las cosas que yo empecé a entender es que una extinción humana yo no la creo.
Lo único que nos podría acabar sería una plaga o algo así. Pero lo que va a ocurrir es que vas a tener cuestiones de hambruna. Sí. ¿Entendés? Como lo que está ocurriendo en Europa, en África. ¿Entendés? O las olas de calor, vos decís, eso va a matar gente. Bueno, ya tenemos el aire acondicionado allí, pero el problema es que nos está deteriorando la calidad de vida. Como especie, nosotros somos muy resistentes y a mí lo que sinceramente me da tristeza es el hecho de que nosotros estamos aceptando a que esa calidad de vida reducida sea nuestra realidad. A mí me invitaron a una presentación allá a la Universidad de Oxford, invitaron unos economistas y unos sociólogos, y yo llegué a presentar unos artículos que había hecho sobre la población humana, y demostrando de que el planeta ya había sobrepasado, estábamos sobrepasando el tope, y que obviamente la solución era invertir en estrategias a largo plazo donde se redujera el tamaño poblacional, a través de inversión, por ejemplo, en la educación de las mujeres. Es una de las cosas que ha demostrado que reduce la natalidad muy grande, porque las mujeres decían, yo no voy a poderme a tener hijos, hermano, cuando puedo tener decisiones de comprarme mi casa, mi carro, hacer lo que yo quiera con mi vida. Se ha demostrado que las mujeres normalmente deciden tener menos hijos, pero eso se logra a través de una inversión como tal en la mujer. El caso, yo estoy en esa pelea ya y me sale un economista diciéndome que yo estoy loco, porque resulta que cuando usted mete muchos millones de personas, de esos millones va a salir uno que otro con la capacidad de resolver el problema. Va a haber un Einstein o algún loco que se invente eso. Entonces a mí me dejó intrigado esa retórica de ese man, que es mejor seguir metiendo más gente. Y el man que está en esas, oiga, y esas cosas de milagros, hermano, que se me iluminó la chispa, yo dije, no, yo creo que vos estás equivocado. Porque es que hoy en día ya esos genios ya existen. Hoy en día tenemos las soluciones para resolver todos estos problemas. Hoy en día tenemos semillas que usted las puede poner aquí en este pedazo de cemento y te crecen y te dan semillas y te las comes. ¿Entendés? Tenemos paneles solares que ya te producen la energía del sol o turbinas que te generan la energía del viento. Entonces lo que uno tiene que cuestionarse es cómo es que estas tecnologías que ya existen, que pueden resolver los problemas de la humanidad, hacer que las tierras produzcan 10, 15 veces más, quiere decir que vamos a tener una necesidad menor de cortar más, porque es que esas semillas no son utilizadas por todo el mundo, por lo que hablamos inicialmente de la avaricia, man. Porque desafortunadamente hay unos intereses económicos que queremos enriquecernos con esas cosas. O sea que las tecnologías ya existen, pero son imposibles de acceder al resto de la población humana, por la cual yo normalmente considero que las soluciones verdaderas para esto está a través de reducir la población humana para el 2050, logrando de que los recursos naturales que existan sean suficientes e incluso mayores a lo que esa gente va a necesitar en esos momentos. Una de las cosas que nosotros encontramos, por ejemplo, con el cambio climático, que es una de las razones por la cual algunas de las investigaciones que hemos hecho han sido tan importantes, es el hecho de que el cambio climático se ha observado que es mucho más dramático en las zonas polares. Pero una de las cosas que nosotros descubrimos es que en los trópicos el cambio climático va a ser menor. Y por eso nadie se ha preocupado, porque el cambio climático va a ser menor. Pero el problema de los trópicos es que los trópicos hemos evolucionado con una temperatura continua. El clima para nosotros nunca nos ha cambiado. Lo que quiere decir que estos cambios climáticos, que son pequeñiticos, son suficientes para ser diferentes para nosotros. Está pasado de lo que nosotros estamos acostumbrados y eso se llama la capacidad de adaptación. Ni vos ni yo somos capaces de pelear con Mike Tyson, ¿entendés? Y eso es lo que nosotros estamos como latinoamericanos. Nosotros no aguantamos un puño de un man como Mike Tyson. Los gringos son como Mike Tyson, ya súper duros, pero se le apareció un monstruo más berraco que Mike Tyson que ya le está dando duro. Los californianos y los Estados Unidos en general son como el Mike Tyson de resistencia. Los manes aguantan muchos puños porque están acostumbrados a la variabilidad, tienen la plata que querás, pero ahorita le apareció un monstruo más berraco que hasta le está dando duro a ellos. Y como te dije, o sea, el problema es que como los corales, hay gente que ya está muriendo de esto. Y en California, por ejemplo, una de las cosas que encontramos es que hay momentos donde la temperatura se vuelve tan calurosa que la gente se muere. Mata. Estamos hablando, por ejemplo, que en Europa en el 2003 hubo una ola de calor que mató 70.000 personas. Eso está en todos los artículos científicos, ¿entendés? 70.000 personas murieron en una semana con esa ola de calor. Yo digo, Dios mío,
que la gente no comprende que son 70.000 personas. Mete 70.000 personas en el Pascual Guerrero y bombardearlo. Y bombardearlo y no, que no salga uno vivo. Eso es la cantidad de gente que se murió en una semana en esa ola de calor en Europa, hermano, 70.000. Entonces, nosotros estamos interesados en por qué esa gente se murió. Y eso, hermano, es tenebroso. Cómo se muere uno durante una ola de calor. Eso es una muerte por tortura. Lo que ocurre es que el cuerpo empieza a sentir que se está calentando. Y hay un órgano en el cerebro que se llama el hipotálamo, que dice, me estoy calentando. Esa es parte del cerebro, empieza a cerrar el flujo de la sangre a ciertos órganos. ¿Entendés? De tal manera que toda la sangre del cuerpo se vaya a la piel, donde a través del sudor, ese sudor se va y la sangre se enfría. ¿Entendés? La evaporación, pero es que cuando vos estás caluroso y vos corres y se te evapora el sudor, uno se siente frío. La sangre se vuelve otra vez ya fría. Y esa es la forma como el cerebro aprendió o se adaptó a enfriarse. Pero al hacer eso, corta el suministro de sangre a otros órganos. Y el órgano que es más influencial son las tripas. Lo que te mata durante una ola de calor normalmente son los intestinos, mano. Lo que ocurre es que al cortar, obviamente en una ola de calor vos no necesitas los intestinos, ¿entendés? O sea, esa sangre que está yendo allá está siendo mal utilizada cuando la puedes utilizar en otras cosas. Pero cuando estas olas de calor son largas y los intestinos se quedan sin oxígeno por mucho tiempo, eso genera unas condiciones acídicas, unos compuestos nitrogenados que empiezan a erosionar la barrera del intestino hasta que lo rompen. Entonces toda esa vaina que tenés ya dentro de tus intestinos empieza a circular por la sangre. Y apenas empieza a circular por la sangre, las células blancas dicen, pues madre, nos están atacando. Y allí esas células blancas empiezan a atacar lo que del intestino ahorita está circulando por la sangre y eso genera unos coágulos. Y ahorita lo que tenés es un coágulo circulándote por tu sistema circulatorio hasta que te llega al corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro y papá, tuki tuki lulú. Con los estudiantes míos decidimos investigar qué fue lo que pasó en esa semana, por qué murió tanta gente. Miramos las condiciones climáticas de qué pasó allí. Después encontramos que hubo otra ola de calor en Rusia en el 2010 que mató 15.000 personas. Entonces ya teníamos dos. Entonces ya complica las cosas. Entonces después encontramos que hubo otra ola de calor en Chicago que mató 900 personas en el 80 y pico. Ya van 3. Después otra en California que mató a 100. Pues madre. Después una en India y en Pakistán que mató a 4.000. No, pues entonces ya escogí los estudiantes y empezamos a investigar artículos científicos, no comunicados de prensa ni noticieros, solo artículos científicos donde se estudiaron olas de calor desde 1980. Hermano, y eso fue como una mina de oro. Empezamos a encontrar uno por aquí, uno por allá, 5 personas que murieron aquí, 10 allá, 100 allí, 1.000 allá. Al final de 6 meses encontramos 2.000 olas de calor alrededor del mundo donde gente se ha muerto de esto. Mira lo que es interesante, resulta que no en todo el mundo. Encontramos que se ocurren principalmente en estos países: Estados Unidos, Canadá, Europa, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Regiones a latitudes medias. Cuando yo vi ese mapa, yo quedé muy... Mira, a mí todavía me ponen los pelos de gallina porque eso es un descubrimiento científico interesante, ¿entendés? Cuando vos encontrás que hay cosas raras es porque hay algo por descubrir. Entonces yo lo que me imaginé es que quizá había algo en el planeta que ocasionaba que esas olas de calor ocurrieran solo en esos lugares. Y resulta que recogimos las condiciones climáticas de todos esos lugares. Y en eso estamos hablando de olas de calor de un día, 2 días, hasta una semana. A ver qué pasó en esa semana que causó que tanta gente muriera. Y encontramos que en todos los lugares del mundo, en todos, donde encontramos las 2.000, lo que hizo que la gente se muriera fue una combinación de temperatura y humedad. Lo que hace que la gente se muera es la temperatura y la humedad. Obviamente, si está muy caluroso, como te expliqué, el cuerpo trata de evaporar el sudor. Pero cuando está húmedo, ese sudor no se evapora. Entonces el cuerpo se empieza a sobrecalentar, porque el calor no lo puede botar, sino que se sigue antes viniéndote para adentro. Resulta que la humedad es casi tan letal como la temperatura, porque el mecanismo que utilizamos para enfriarnos no funciona bien cuando está muy húmedo. Entonces encontramos un límite
de temperatura y humedad que si vos lo cruzás, la gente se muere. Entonces, ya que teníamos ese límite, fuimos y recolectamos las condiciones climáticas de todos los países del mundo, de todos los lugares del mundo donde hay datos, los recolectamos y los pusimos allí a ver qué países o qué ciudades del mundo se cruza ese límite. Y encontramos que ese límite se está cruzando en los trópicos, pero en la literatura científica no encontramos ninguno. Eso te quiere decir una de dos cosas. La primera es que la gente aquí en los trópicos son superhumanos y no se mueren, o la otra es que se están muriendo y no nos estamos dando cuenta. Y lo que nosotros creemos es que es lo segundo. Hoy en día, 30% de la humanidad está expuesta a 20 días del año en promedio donde esas condiciones que han matado a gente están ocurriendo. Y no es que vaya a pasar, es que ya pasó. Una de las cosas que hicimos en esas investigaciones, sin embargo, es cómo podemos llegar a ser sostenibles dentro de los límites que el planeta tiene para ofrecer. Y ahora en adelante, con todos los hijos que hayamos tenido o los que nos falten por tener, si cada persona decide tener un niño, eso estabilizaría la población humana alrededor de los 4 billones a la época del 50. Pero lo que garantizaríamos a ese momento es que la población de ahí en adelante viva unas calidades de vida súper buenas. Hoy en el clima de Hawái, Camilo disfruta desplazarse en bicicleta, lucir su camiseta hawaiana y andar en sandalias. Él ama lo que hace. Divide su tiempo entre la docencia y la batalla que se tiene con la indiferencia de algunos países y la trampa que pone la economía para no pensar un mundo en armonía con la naturaleza. Trump es un loco. El señor tiene un tornillo suelto, mano. O sea, esa es la mejor manera de definir la locura de lo que ese señor está haciendo. Y uno no entiende a quién es que quiere caerle bien. ¿Entendés? Cuando toma decisiones, por ejemplo, de salirse del Acuerdo de París. Hermano, eso fueron años de investigación y de trabajo para lograr ese Acuerdo de París, en los cuales el objetivo principal de todos los países del mundo, con la excepción de Costa Rica, fue: vamos a resolver el cambio climático, man. Es una decisión basada en una ignorancia tremenda. O sea, si él hizo eso porque no sabía, es una ignorancia terrible. Y si lo hizo por la cuestión económica, fue estúpida. ¿Entendés? Porque yo creo que eso lo que va a ofrecer es una cantidad de oportunidades económicas increíbles, de las cuales Estados Unidos no se van a beneficiar. Que vos tengas casi todos los países del mundo, más de 180, diciendo queremos cambiar, quiere decir que el que se invente una tecnología que reemplace esa energía de petróleo a lo que sea, ese país se vuelve una superpotencia mundial al otro día. La decisión va a tener unas consecuencias nefastas para el cambio climático, porque mal que bien, los Estados Unidos es uno de los países que más invierten en la ciencia, mano. Mal que bien, usted puede decir lo que quiera a los gringos, mano, pero una de las cosas serias respecto a esos manes es que esos manes le han metido mucho a la ciencia. Y le han metido a la ciencia, es la razón por la cual son superpotencias. Cuando vos tenés un país que carece de unos fundamentos educativos, estás condenado a ser esclavo. Porque vos no vas a ser nunca jefe, ¿entendés? Porque vos no has generado la capacidad humana para jefes. Cuando el presidente Obama firmó, esos manes pusieron una cláusula en esa firmada que eso tenía que esperar 4 años para usted poderse salir. Usted dice, me salgo, pero usted tiene usted que seguir metido en eso 4 años. Lo que permite que en gobiernos democráticos se pueda cambiar de decisión en el siguiente gobierno que entre, que es la esperanza de Estados Unidos, que no se reelija Donald Trump la siguiente vez que viene, porque si el man queda reelegido, ahí sí se salen ya de verdad. Adaptarse no es la solución a eso. La analogía que yo utilizo es: imagínate que hay un man más grande que yo y me mantiene dando puños. De vez en cuando el man se enoja y me empieza a dar puños, y siempre me sigue dando puños. Me sigue trompeando. Adaptarme a ese problema es para mí ponerme esos cascos que pone uno. Eso no sería la solución para ese problema.
yo no quiero que esta vaina me siga pegando a mí. Adaptarse es aceptar que ese man te va a seguir pegando y vos vas a vivir con esa pena del resto de tu vida. Por eso es que yo considero que el problema, la solución a este problema tiene que ser la mitigación, resolver el problema desde el principio, asegurándose de que ese man, ¿usted qué le pasa? Necesito que pare de pegarme, ¿entiendes? Sea lo que sea, asegurarse que ya no te sigan pegando. Y ese es el contraste de las soluciones que tenemos entre adaptarse o mitigar. La adaptación es como una droga, ¿entendés? Imagínate una persona adicta que no funciona bien por la adicción y entonces ahorita vos le das otra droga o quizás más droga para que siga en ese círculo vicioso. Con las olas de calor, mucha gente se empezó a morir y una de las cosas que se empezó a hacer como adaptación fue comprar aires acondicionados. Y ahorita, por ejemplo, como te dije, en Estados Unidos, 100 millones de personas en este verano les tocó meterse a la casa y prender el aire acondicionado. Obviamente lo que eso ocasiona es que la gente pare de considerar las olas de calor como un problema. No queremos ya resolver las olas de calor porque creemos que ya resolvimos. Con el aire acondicionado. Ya lo resolvimos, ¿entendés? Entonces, estos problemas siguen en perpetuidad porque ya no nos afectan, pero no resolvemos el problema, la causa del problema. Una de las cosas durante estas olas de calor es que hace tanto calor que los cables se calientan, los cables eléctricos, y como mucha gente prende los aires acondicionados, hay un flujo de electricidad muy grande, una carga fluyendo a través de los cables que hace que los cables se calienten más. Y entonces ellos empiezan a estirar, como están colgados, empiezan a estirar y hay veces tocan árboles o se tocan entre ellos y generan cortocircuitos en un momento durante el cual todo el sistema eléctrico está sobrecargado y se cae la red eléctrica. Y obviamente se cae en los momentos cuando todo el mundo tiene el aire acondicionado. Entonces vos quedás sin dónde esconderte. Seguimos adaptándonos en lugar de tratar de resolver qué es lo que causa la demanda. Ahorita lo que están inventando en Hawái, por ejemplo, se llama la grilla inteligente. Que es cuando estas olas de calor están berracas, ya han identificado zonas que son peligrosas o que demandan, por ejemplo, las zonas industriales, se les corta la electricidad. Pues seguimos con el cuento del cambio climático. Estamos trabajando más en entender todos los cambios climáticos que existen. O sea, una de las cosas principales que está ocurriendo es el calor, la temperatura, que está causando olas de calor. Pero hay otras cuestiones climáticas que están conectadas, que se están empezando a estudiar un poco. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre cuando hace mucho calor es que el agua se evapora. Cuando esa agua se evapora genera unas sequías tremendas. Entonces ya hay sequías que están relacionadas con el cambio climático. En las regiones de los trópicos, como hay tanta agua, se evapora y lo que ocurre es que hay unas lluvias torrenciales. En los océanos, cuando empiezan a formar los huracanes, los océanos están calientes, empiezan a evaporar más agua y entonces empiezan a meterle más energía a esos huracanes. Y por eso los huracanes se vuelven mucho más fuertes. No es que el cambio climático cause el huracán, sino que le pone energía para que ande más rápido. En regiones boscosas, donde hay sequía, lo que ha ocurrido son incendios forestales. Lo que ocurrió en California, lo que está ocurriendo en Portugal, que se murieron como 70 personas, son incendios causados a resultado del cambio climático. Están los floods, que son como cuando cae una avalancha, ¿entendés? Que cae y la lluvia, no llover y se te viene toda agua encima. Y eso está ocurriendo a nivel mundial también. Pero todos estos cambios pequeñitos que están ocurriendo son resultados conectados con el cambio climático. Entonces lo que estamos haciendo es generando mapas donde los ponemos todos. Esos cambios climáticos que están ocurriendo, tenemos alrededor de 10. Y lo que queremos es generar un mapa que vos coges un disc click en Cali y te va a decir de esos 10 cambios climáticos que estamos analizando, cuáles son los que te están ocurriendo a vos ahí. Es que lo que queremos hacer es mover la filosofía humana de que esto es algo que le va a pasar a otras personas. Nosotros siempre creemos que eso no nos va a pasar a nosotros. Entonces lo que queremos con estos nuevos análisis es demostrar de que lo más seguro en un sistema climático que está conectado a nivel mundial, que algo esté cambiando donde vos vivas, que te esté afectando. Entonces lo que queremos es, con estos resultados, presentarte a vos qué es lo que
lo que puede estar pasando allí. Eso es desde la parte de vista científica. Cuando yo ya soy profesor titular allá, ya es muy difícil que lo echen a uno así, para menos de que uno haga una embarrada. Eso te da mucha flexibilidad ya, y he decidido reemplazar algo de la ciencia para invertir en cuestiones sociales. Entonces ahorita una de las inversiones sociales grandes que tengo es en el desarrollo de este proyecto para sembrar árboles. Quiero lograr el mecanismo, el proyecto que sea de que cada persona siembre 20 palitos. O sea, eso suena facilísimo, pero eso es un gallo. Y estos son los dos proyectos grandes que estoy trabajando en estos momentos. Entonces no es solo abrir un hueco y poner el palo ahí, no. Vos tenés que ir a sembrarlo, pero tenés que echarle agua de vez en cuando, cada vez a la semana. Hay veces te vienen las malezas y te crecen alrededor de un año, hasta que el palo ya, la raíz le llegue profunda, hasta que pueda socorrer el agua por sí solo y sea alto, de tal manera que las malezas no lo maten. Ya en ese momento ese palo está por sí solo. Y ese se ha convertido en el reto mío ahorita, tratar de que cada persona en Hawái siembre sus 20 palitos de tal manera que seamos neutrales. Hoy en día, a nivel mundial, por cada uno de nosotros se están cortando 2 árboles. Cada año se están cortando 14 billones de árboles, mano. Con imágenes satelitales, nosotros monitoreamos día a día todos los árboles. Ya Google tiene todo esto disponible, entonces imaginarse uno análisis estadísticos que te permiten identificar los árboles y los cuentan. Los árboles se cuentan y hemos descubierto que alrededor de 14 billones de árboles están siendo cortados cada año. ¿Entiendes? Entonces, para la gente en Cali, la gente que está por ahí, hermano, es buscar, bueno, yo voy, me compro un palo, voy a sembrarlo por allá a la orilla del río Pance, en algún lugar que esté pelado, y voy a asegurar que ese palito tenga el nombre mío, mano. Que el día que yo me muera y me le pare enfrente a Dios, Dios me diga, ¿te mereces entrar? ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Entendés? Esa es la cuestión filosófica que tengo yo hoy en día. ¿Yo qué le voy a decir a Dios el día que yo me le pare en la puerta a Él? Y yo le voy a decir a Dios, vea Dios, usted me dio una inteligencia, una berraquera que espero haber podido hacer lo más que pude. Hice ciencia, traté de sembrar palitos como loco, mano. Yo no creo que mi Dios me dejara entrar por la ciencia. Él me dejara entrar por el lado de los palos, mano. Hoy en día, cualquier cosa que nosotros hagamos, un pedazo de papel que utilicemos, nosotros pensamos, bueno, pues esta hojita de papel, ¿qué efecto podrá tener? Pero el problema es que vos tenés 7 billones de personas utilizando un papelito, ya eso te convierte en un problema gravísimo, ¿entendés? Por eso es que es la motivación mía de metérsele a la persona del común, es el hecho de que todos individualmente, colectivamente, somos lo que resultamos en el problema, pero también si todos logramos individualmente concientizarnos de esto, nos convertiríamos en la solución. Hermano, mi hija, mano. Trabajar con niños también, uno trabaja con niños y te digo que vos los ves y vos no puedes creer, hermano, que sabiendo uno lo que sabe, uno quiera dejarles un planeta tan dañado a ellos, mano. Y a mí uno carga mucho la esperanza. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto ahora sembrando árboles. Resulta que si cada uno de nosotros siembra 20 árboles, el impacto climático que nosotros tenemos se neutraliza. Esos árboles que vos sembrés 20, en promedio te secuestran todo el CO2 que vos producís por año. Entonces estamos en Hawái, donde estamos trabajando, estamos tratando de generar este proyecto donde queremos que cada persona siembre sus 20 palitos al año y garantice que sobrevivan esos palos. Hoy en día lo que me gustaría lograr sería que cada uno de nosotros sembrara 20 palitos, hermano. Ponérsela sencilla a todo el mundo. Ponérsela sencilla, nada de un modelo matemático del cambio climático, de cuánto CO2 usted produce, de que no haga esto, que no haga aquello. Es sencillito, vea, 20 palitos al año, hermano, y usted ya tiene la entrada al reino del cielo, mano. Como es costumbre en Univalle, Camilo disfrutaba al mediodía jugar fútbol con sus amigos en las canchas del centro deportivo de esta sede, la sede Meléndez de la Universidad del Valle. Camilo es un referente a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con cambio climático. Es un orgullo que sea colombiano y univalluno. Por eso quisimos traerlo en el día de hoy para que usted conociera más acerca de él. Los esperamos en una próxima oportunidad con más conocimiento, más investigación, más saber, más eureka. Eso sí, síganos a través de nuestras redes sociales.